Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada una de las personas que el día de hoy se encuentran con nosotros en estos que son los lunes de webinars de la Facultad de Comunicación. Un servidor Jorge Hidalgo agradece a todos su participación, agradece a las personas que se han ido sumando a este conversatorio en su versión ya tradicional de los lunes de la Facultad de Comunicación, y les saludo también en nombre de nuestro director, el maestro Carlos Cienfuegos, quien el día de hoy también envía un gran saludo a nuestra doctora, la doctora Enriqueta Rivera Cañizales, quien estará con nosotros impartiendo este webinar sobre qué representaciones tienen las organizaciones y profesionales de marketing y publicidad sobre el consumidor. Quizá una de las preguntas básicas que nos podríamos hacer quienes estamos conformando esta facultad de comunicación y sobre todo en el área de posgrados, donde tenemos pues tanto la maestría en comunicación y mercadotecnia, el doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica. Pues la gran pregunta es cómo concebimos nosotros como miembros de algunas asociaciones profesionales, académicas, a los consumidores, pero también qué vinculación tienen estas organizaciones, como decíamos, de tipo profesional, con la construcción de esta categoría que es el consumidor, y más sobre todo porque en algunos tiempos, a partir de la convergencia digital, se ha discutido mucho sobre qué son las personas que están circulando dentro de los espacios sociodigitales. Son audiencias, son consumidores, son usuarios, cómo habría que concebirlos, cuál es la mejor categoría. Un poco algo similar nos ocurrió en su momento con la televisión, cuando pasamos de esta categoría de la televidencia a la audiencia, después a construirlos como consumidores. Seguramente existen muchos postulados alrededor de ello, y bueno, creo que la doctora Enriqueta Rivera nos va a ayudar muchísimo a poder tratar de ir haciendo este constructo del consumidor, pues una categoría que podamos estar utilizando de mejor manera quienes nos dedicamos a esta parte. Así es que en primera instancia, doctora Enriqueta Leonor Rivera Cañizales, te agradezco muchísimo el que estés con nosotros aquí en estas sesiones de webinars, ya no como has estado en muchas ocasiones acompañándonos desde el otro lado, sino hoy como ponente de la misma. Enriqueta, bienvenida. Muchas gracias, doctor, por la invitación y sí, contenta y emocionada de poder compartir. Entonces, si gustas, pues empezamos, Sí, si ¿no? me permite, simplemente para quienes no conozcan sobre tu trayectoria, voy a hacer lectura de tu semblanza académica, un poco para que tengan referencia de tu trabajo, aquellos que el día de hoy se enlazan con nosotros y que por primera vez están participando en estos webinars. Les comentamos un poco la dinámica. Les presentamos en este momento a nuestra invitada, la doctora Enriqueta Rivera. Posteriormente le estaremos cediendo la palabra y en la parte final tendremos un momento de interacción con ella, si es que también los invitamos a que puedan ir preparando a lo largo de su exposición sus cuestionamientos. La doctora Enriqueta Rivera Cañizales es apasionada en la investigación, el análisis del discurso, la observación y el pensamiento estratégico. Es maestra en publicidad por el Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer, con la tesis Representar el proceso publicitario como esfera de la vida cotidiana a partir de las aportaciones de Jürgen Habermas. Como saben, este centro avanzado especializado también en promover este tema de la comunicología ha sido fundamental también para seguir explorando este tipo de categorías conceptuales. Ella obtuvo el grado de doctor con mención honorífica por su innovación en la Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis La construcción del problema de investigación en estudiantes de ciencias de la comunicación aplicando herramientas del análisis discursivo desde una perspectiva cognitivo-lingüística. Ha colaborado como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Instituto Tecnológicos y de Estudios Superiores de Monterrey, en la Escuela Bancaria y Comercial, entre otras. Actualmente también participa en la Universidad Anáhuac Querétaro y está obviamente también participando con nosotros aquí en la Universidad Anáhuac México Norte en el doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica. Ella se ha desempeñado también como consultora en universidades corporativas BBVA, en farmacéutica Merck, ha también participado como consultora en el Centro de Excelencia Bachoco, Ruta Medellín,
Grupo Diabás, Petróleos Mexicanos y Laureate International Universities. Ha sido ponente en eventos de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX, la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, AEIC, el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, el CONEIC, y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMEI, y también en los congresos, en el Congreso Peninsular de la Asociación Ejecutiva del Capital Humano México. Por más de 5 años publicó en su columna Ensueño Publicitario, analizando paisajes publicitarios dentro de la revista digital Razón y Palabra, que lleva nuestro querido también colega y amigo, el doctor en este caso también muy vinculado con estos temas de la investigación y la comunicación digital. Y también, bueno, ahí esta revista digital Razón y Palabra, que se edita también desde el ITESOM, ha tenido también un alcance latinoamericano. Recientemente, bueno, digo, sin olvidar que ha sido dirigida durante años por nuestro querido colega Octavio Islas, recientemente participó en el primer encuentro nacional de la Red Iberoamericana de Investigadores de Publicidad en el año 2019, organizado por el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, el CICA, nuestro centro de investigación de aquí de la Universidad de Anáhuac, con la ponencia de transformación del consumidor, percepción, autopercepción y microsegmentación hacia una herramienta de tipificación en el marketing y la publicidad. Así es que con esta experiencia que, como ustedes pueden ver, ha desempeñado la doctora Enriqueta Rivera. Bueno, pues el día de hoy estará dándonos su ponencia para participar en este webinar. Así es que para quienes se acaban de enlazar con nosotros, les pedimos apagar sus cámaras y micrófonos durante la exposición de la doctora Enriqueta Rivera, y en un momento más estaremos dándoles la posibilidad de interactuar directamente con ella para que podamos tener este conversatorio. Así es que, doctora Enriqueta Rivera, nuevamente bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, te cedo el micrófono y vamos iniciando tu conversatorio. ¿Qué representaciones tienen las organizaciones y profesionales del marketing y publicidad sobre el consumidor? Adelante, Enriqueta. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y bueno, un poco ahí la trayectoria para que vean que también esta investigación, este avance de investigación que vamos presentando, pues tiene que ver con un trabajo ya que venimos desarrollando de hace algún tiempo, ¿no? Entonces, para mí eso era importante. Pues muchísimas gracias, contenta de estar aquí con ustedes para poder compartir. Y bueno, tenemos de aquí nuestro título, ¿no? ¿Qué representaciones tienen las organizaciones y profesionales en marketing y publicidad? Este es un primer acercamiento, es fase 1 y es lo que les estaré yo platicando. ¿Sí? Y ya, ok. Entonces, bueno, empezar solamente con una reflexión, ¿no? Quizá han escuchado esta frase, ¿no? Sobre, bueno, es de la película Contacto, ¿no? Basada en el libro de Carl Sagan. Y bueno, es una reflexión sobre, bueno, el mundo que tenemos es parte también de nuestras decisiones. Y bueno, 2 fotografías que me han impactado muchísimo, que es parte de lo que estamos viviendo y tiene que ver con las decisiones que tomamos y el mundo que queremos vivir. Entonces, en este marco, para mí es importante también comentarles de que no soy academicista ni ortodoxa, ¿no? Sino, bueno, parte de mi promesa es ser camaleónica. Entonces, les invito hoy a que nos volvamos camaleones buscando tener y asumir la posición de otros profesionales de la comunicación, de la mercadotecnia y la publicidad. Entonces, dialoguemos, ¿no? Por eso es el camaleón ahí, ¿no? No es otra alusión más que transformémonos en esto. Y lo que estaremos dialogando son perspectivas globales, desde qué mirada nos acercamos a este suceso, a este objeto de comunicación. Luego veremos de la formación profesional técnica al día a día y de regreso, los instrumentos de recolección de datos y parte del análisis, y finalmente inferencias y los objetivos que tenemos a corto plazo. Dentro de las perspectivas globales, sí quisiera comentarles que, bueno, esta preocupación por el marketing, la publicidad y la comunicación es a nivel global. Aquí solamente compartirles unos ejemplos de acciones internacionales, tanto en Europa como Asia, Estados Unidos, Latinoamérica y México, que están enfocados al estudio, sí, de este proceso de marketing y publicidad y obviamente el consumidor en ellos. Es solamente un ejemplo de esta necesidad de seguir sistematizando. Entonces vamos a invitar a describir y comprender el consumidor y recordar también que hay varios especialistas y organizaciones, que les estoy mostrando aquí,
que siguen teniendo esa pregunta, que nos invitan a acercarnos al consumidor, a comprender al consumidor y seguirlo estudiando. Cada uno desde su diferente perspectiva, todas valiosas, y yo creo que seguramente ustedes pueden sumar también su propia perspectiva. En este marco es importante recordar que ya modelos como el funnel realmente se vuelven obsoletos por la capacidad que tiene nuestro consumidor, nuestro perceptor, ¿no? Nuestra audiencia, para poder transitar en diferentes redes. Entonces, para mí es importante que lo tengamos presente. Si se fijan, no empezamos el concepto de consumidores, o sea, no, porque no es hacia lo que vamos buscando, no es una definición del consumidor, sino realmente es esta representación, con qué se quedan los profesionales de la comunicación, de la publicidad y del marketing, y que son parte de sus coordenadas en la toma de decisiones cotidiana. Es aquí lo que tenemos, son las concepciones, las herramientas, las decisiones y el consumidor que nos trae un poco de cabeza, por eso ven ahí el letrero de cabeza. Entonces, ese es el contexto sobre el cual estaremos trabajando. Entonces, ¿desde qué mirada nos acercamos al estudio de estas representaciones que tienen los profesionales del marketing y la publicidad? Primero empezamos preguntándonos por qué continúa el llamado a centrarse al consumidor. No sé si ustedes se dan cuenta por su dinámica cotidiana de trabajo, que siempre nos dicen hay que acercarse, hay que estudiarlo, hay que comprenderlo, hay que tomar decisiones con relación a él. Entonces, algo está pasando, algo hacemos y algo dejamos de hacer que todavía no cubrimos ese punto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué dimensiones y variables del consumidor se han cubierto de forma eficiente? ¿De qué depende el hacer suya las adecuadas herramientas y estrategias frente al consumidor? ¿Cómo asimilan las organizaciones y profesionales las transformaciones en las herramientas de marketing y publicidad? Porque a veces pareciera ser que nos rebasa el avance de la tecnología con relación al aprendizaje y la apuesta que hacen las organizaciones y nosotros como profesionales. Pareciera ser que la tecnología va mucho más rápido. ¿Cuáles son las percepciones y tipificaciones sobre el consumidor desde la organización? No solo la persona, sino su entorno organizacional. También, cómo se transforman las etiquetas sobre el consumidor para toma de decisiones. Nosotros sabemos que categorías como clase alta, clase baja, clase media son ya obsoletas, somos cada vez más complejos y afortunadamente vamos transitando de paradigmas para poder comprender de manera más cercana a la realidad al consumidor. ¿Sí? Otra pregunta, ¿cómo se construye el consumidor su propia imagen? Creo que de esto tenemos muy poco, casi nada, sobre cómo se percibe él mismo como consumidor, ¿no? ¿Cómo se describe el consumidor cuando transita de ser prosumidor y fandom, ¿no? Ya es alguien más activo. ¿Cómo las tipificaciones sobre el consumidor impactan la toma de decisiones en las organizaciones? ¿Cuáles son las herramientas de recolección de datos que dominan en las organizaciones? Porque obviamente tenemos tanto herramientas para el mundo físico, analógico, como el mundo digital. ¿Cómo se registran cambios en las pautas de comportamiento de quienes no participan en los entornos digitales? Y también de aquellos que dicen no a la estrategia de marketing y publicidad, ¿no? Entonces son preguntas que ahí sí como un pequeño túnel, ¿no? Como un pequeño embudo, ¿no? Nos permiten plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué representaciones sobre el consumidor median los procesos de marketing y publicidad, organizaciones profesionales y consumidores sobre estrategias y decisiones? El principal objetivo de esta investigación que inicié el año pasado es diseñar una herramienta que valore la transición y transformación de organizaciones profesionales del marketing y publicidad sobre sus concepciones de consumidor y apoyar la toma de decisiones y resultados. Esto no es una disertación solamente al aire o en lo abstracto, tiene que ver con el diseño de una herramienta concreta. Obviamente analizar las representaciones propias de las organizaciones y el diseñar modelos de las diferentes percepciones del consumidor. Obviamente no voy a leer todo porque si no, no nos da el tiempo suficiente para analizarlo realmente a detalle. Es también valioso para mí compartirles una mirada profesional que construí a partir de la tesis doctoral de hace 10 años ya y que se ha ido renovando buscando comprender la complejidad de la realidad. Entonces, esta herramienta, que es helicoidal, ¿no? Es como una matrusca, siempre les comento, en donde cuando realizo un análisis, cuando se me invita a colaborar como profesional, tanto en la comunicación como en el ámbito de capital humano, siempre hay que tomar en consideración estas dimensiones, la cognitiva, lingüística, la epistemológica, la metodológica, semiótica, antropología cultural, algorítmica y criterio profesional. ¿Qué comentarles aquí? Que el criterio profesional finalmente es la toma de decisiones, ¿no? Tengamos, no importa qué puesto,
pero sí tenemos un background, tenemos un capital de información cultural que es lo que nos está guiando en esta mirada profesional, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de representaciones y no de conceptos. Esta investigación no tiene como objeto definir al consumidor a partir de lo que van compartiendo los profesionales, sino construir representaciones. Son conceptos más amplios, más integrales, sistémicos, como el ejemplo que les estoy comentando aquí. Esas son algunas de las dimensiones que analizo en el discurso, ¿sí? Es una definición más detallada, no las voy a leer todas, pero sí decirles, por ejemplo, en la parte cognitiva, ¿no? Que toda nuestra manera de hablar tiene que ver con procesos cognitivos y que se traducen en imágenes, en coordenadas, en palabras, en actos, ¿sí? Y que median siempre nuestra interacción. Ese sería el único elemento que voy a leer, porque sí nos llevaría un poco más de tiempo. Este sí es un esquema que me gustaría detallar con ustedes, porque es justo el marco de interpretación de cualquier proyecto de investigación que llevo a cabo, igual compartiendo con los doctorantes que con las empresas, los clientes, ¿sí? Que quisiera compartirles en el sentido de que este es todo un escenario comunicativo, ¿sí? En donde cuando interactuamos, las organizaciones y profesionales, siempre tenemos una trayectoria de vida previa, una trayectoria organizacional. Entonces, viendo su pantalla del lado izquierdo, teníamos las experiencias organizacionales, ¿no? Que tiene que ver con el ADN de la empresa, sus hitos, sus colaboradores, sus aprendizajes y procesos de trabajo. Y en las experiencias profesionales, obviamente tenemos experiencias personales, clientes, tenemos nuestro propio consumo publicitario, nuestras funciones en las organizaciones y expertos de referencia, por mencionar algunos elementos. Entonces, ¿qué es valioso? Saber que cada quien trae un capital cultural, saber que también nuestro puesto dentro de la organización para la cual estemos trabajando o nuestro cliente para el cual estemos desarrollando un proyecto de marketing y publicidad, siempre va a condicionar estas representaciones. Siempre, y aquí lo ven en la parte de abajo, hay una convergencia entre quien elabora el propósito, desarrolla la estrategia de comunicación en el marco de, obviamente, de la publicidad y marketing, y de quien percibe y hace suyo el producto comunicativo. Entonces es una interacción bastante compleja porque finalmente nos hace tener representaciones cognitivas, es decir, representaciones del mundo que nos ayudan a tener coordenadas para desenvolvernos en el mundo cotidiano. Por eso en la cajita gris que ven ahí abajo, hablamos de un acto de analizar, un acto de construir representaciones, un acto de negociar y un acto de diseñar la estrategia y finalmente decidir. Esto lo van a ver aterrizado ahorita con el análisis que hagamos de las encuestas y la entrevista. Entonces, ¿qué técnicas son parte de la recolección de datos de este proyecto de investigación que les decía que iniciamos el año pasado? Es el análisis de discurso, la entrevista a profundidad, focus group, el social listening, el análisis algorítmico y la encuesta. Entonces, todo esto nos puede permitir tener una visión como más completa y más sistémica del concepto de consumidor. Un elemento que quisiera compartirles también es que nuestra formación profesional impacta efectivamente en nuestra mirada. Entonces, siempre regresamos a las bases o tenemos alguna referencia en nuestra formación profesional técnica para estar tomando decisiones y obviamente sobre nuestro concepto de consumidor. Aquí quisiera compartirles un ejercicio hecho contrastando, si ven arriba en verde dice mirada profesional B y abajo es mirada profesional A, y haciendo un poco el ejercicio de poner en práctica los conceptos de Niklas Luhmann, de McLuhan, hablaríamos de medios cálidos y medios fríos. Como sabemos, los medios cálidos tienen menor interpretación y entonces se tiene mayor control de la información. ¿Sí? En los medios fríos tendríamos mayor espacio de interpretación y menor control de las interpretaciones. Una segunda parte de este esquema sería que cuando yo tengo mayor control de la información, hay menor participación de las personas y entonces mis decisiones que hay dentro de la empresa para la estrategia de marketing y publicidad, quizá le dé más peso al diseño del blog de la empresa que propiamente diseñar un blog donde yo genere, negocie y produzca de manera conjunta un prosumidor donde nos deje ver cuáles son sus opiniones con relación a su consumo, servicio, producto. Entonces podríamos tentativamente afirmar que entre
menor participación tengo a la persona, pues tenemos menor posibilidad de fidelización. Versus, ¿no? Un blog donde realmente lo cree él, nosotros nada más orientamos, detonamos, hay una mayor participación y por lo tanto hay una mayor posibilidad de fidelización. Eso sería todo. Ahora bien, no sé si voy bien hasta aquí, doctor. Perfecto, ¿Vamos sin bien? ningún problema. Ok. Entonces, vamos a entrar a esta segunda parte. Tiene de referente teórico, metodológico. Vamos de lleno a los datos. Tuve la oportunidad de que 10 grandes profesionistas de la mercadotecnia y publicidad me dijeran sí, te contesto la encuesta, lo cual agradezco infinitamente. Algunos de ellos están aquí y les agradezco muchísimo. Y entonces vamos a revisar estos datos y analizarlos de manera conjunta. Si recuerdan al principio les decía, dialoguemos. Entonces, cuando presente estos datos y esté yo platicándoles con ustedes qué es lo que veo, también los invito a que piensen sobre sus propias organizaciones, sobre su propio criterio profesional, sobre sus propias concepciones. Porque el enfoque de esta investigación no es hacer un examen, ¿no? De qué sabes de lo que es el consumidor, sus elementos, sus clasificaciones, sino cuál es toda esta mirada, ¿no? Para acercarnos al concepto de consumidor desde esa mirada sistémica, holística, como las figuras helicoidales que yo les mostraba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante no perder de vista? Que los instrumentos fueron aplicados sin opciones de respuesta, porque es un primer acercamiento. Entonces, no estuve induciendo o demasiado, una clasificación demasiado específica de las posibles respuestas, porque perdemos riqueza, además es un primer acercamiento. Lo que está expresado aquí es determinado tiempo y espacio. Nosotros como personas, como organizaciones, vamos teniendo vivencias que nos van marcando y entonces hay momentos que también obviamente determinan lo que pensamos del consumidor y de las decisiones a tomar. Lo lingüístico, lo que ellos escriben, ¿no? Es solamente una evidencia de sus procesos cognitivos. Yo no puedo evaluar, no puedo determinar si piensa como A y B, porque es un acercamiento y es una expresión que están ahí escribiendo. ¿Me ayuda a comprender el escenario? Por supuesto. ¿Me ayuda a comprender el concepto de consumidor? Totalmente de acuerdo. ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta? Que el discurso es multideterminado, ¿no? En lo personal, lo organizacional, el cliente, el contexto, el producto. Entonces tenemos personas que nos hicieron profesionales, que nos hicieron favor de contestar y hay quienes tienen su propia empresa, hay quienes son colaboradores y hay quienes son profesionales independientes, que eso también le puede dar una visión distinta para ellos sobre lo que es el consumidor, ¿no? Y el propósito, obviamente, es tener diferentes modelos de análisis e interpretación de la información. Entonces, en esta primera aplicación de la encuesta, ¿no? Y una entrevista, nos permite ya ir construyendo modelos para en un segundo acercamiento poder ya ser más específicos sobre el concepto de consumidor de acuerdo a la organización y de acuerdo a la trayectoria de vida del profesional. Entonces, la encuesta. En la encuesta tenemos un apartado que habla sobre su expertise y su percepción. Fíjense que aquí yo no empiezo sobre cuál es tu concepto de consumidor. O sea, no. Eso no nos ayuda a comprender el fenómeno. Preguntamos sobre actividades profesionales fundamentales en sus proyectos, o sea, cuál es el rol, ¿no? Que ellos consideran que dentro de este rol llevan a cabo determinadas actividades. 3 de sus mejores habilidades y competencias básicas, satisfacciones profesionales y retos resueltos. Hay un segundo apartado sobre referentes profesionales. Todos tenemos antepasados, todos tenemos gente que leímos o conocimos o escuchamos que nos da certeza en nuestra comprensión del proceso de mercadotecnia y publicidad. Entonces le preguntamos cuál era su experto teórico de referencia, cuáles serían las características del marketing, de la publicidad y la característica a destacar en el diseño de una estrategia. Entonces, esto nos empieza a dar coordenadas, o alguien dijera, nos empieza a dar carnita para comprender qué sería el consumidor para ellos desde este contexto. Tenemos un tercer bloque que sí es el consumidor sobre el nivel socioeconómico con el cual trabaja con mayor frecuencia, porque eso también impacta en su imagen, en su representación de consumidor, particularidades del consumidor cuando desarrolla un proyecto, y tenemos la dimensión organizacional, perfiles de colaboradores y reacciones de organizaciones y empresas ante el desarrollo de tecnologías. Entonces, no podemos decir, oye, Queta, porque todo el mundo conoce por Queta, tiene solamente todos viñetas en consumidor, no. Lo que pasa es que esas viñetas las interpreto a la luz de los otros elementos, a la luz de su expertise, de su autopercepción, ¿no? De sus referentes y el ámbito organizacional.
Por eso no es una investigación tradicionalista. Eso es importante. Y obviamente los datos generales, ¿no? Donde va realizando sus actividades. Aquí comentarles de manera muy rápida, es la distribución que tenemos de las personas, ¿no? Que trabajan en marketing, igual en publicidad, 3 tienen empresa propia, 4 son colaboradores y 1 es independiente. Información que podríamos obviamente cruzar con sus respuestas. Voy sobre la primera parte de expertise y autopercepción y luego sobre referentes profesionales, y yo estaría haciendo acento a algunas de estas respuestas, ¿sí? Obviamente ustedes podrán llamarse la atención en otro elemento. Estas son las primeras respuestas que tenemos sobre la pregunta de cuáles serían sus actividades profesionales fundamentales con relación al proyecto. Y los bloques, fíjense que no quise llamarles de otra forma más que bloque, porque integra a los que tienen como más o menos similitudes, pero no es para evaluar, ¿no? Entonces es interesante en estas contestaciones de que hay personas que destacan el perfil del cliente y hábitos del consumo, ¿no? Otras que hablan de la traducción de las necesidades del cliente a la propuesta de trabajo, y otros más hablan de la capacidad de replantear estrategias propuestas. Entonces, si yo voy combinando, ¿no?, la selección de cada uno de los elementos de estos bloques, me ayudan a ir comprendiendo el proceso de marketing y publicidad y la función del consumidor, ¿sí? Entonces, esto es uno. Otro, por supuesto, se lo van a compartir y podrán ustedes ver a detalle la información de sus habilidades o competencias básicas, ¿no? ¿Para qué? Para ejercer su profesión. Tiene que ver con la creatividad, ¿no? Tiene que ver también con la comprensión de necesidades del cliente. Empezamos a ver una constante, ¿no? Y tiene que ver con la coordinación y conciliación con equipos de trabajo. Este se me hace muy valioso porque, como veíamos en el esquema inicial de suceso de la comunicación, siempre estamos negociando, aunque no sea explícitamente nuestro concepto de consumidor, nuestro concepto de estrategia, nuestro concepto de evidencias de la efectividad. Satisfacciones profesionales, enfrentar retos que no hubiera pensado superar. Eso es sensacional. Conocimiento generado al elaborar proyectos de distintos temas e industrias. Entonces, es decir, se ven como capital humano, ¿no? Hay una inversión y superan. Eso es muy bueno. Y contribuir a un resultado importante a la sociedad y políticas públicas, que eso pues enfatiza algo que nos interesa mucho, que es la trascendencia más allá de lo comercial, ¿no? Que de hecho les puedo comentar que ahora el padre de la mercadotecnia, Kotler, ahora, bueno, ya tiene como 2, 3 años promoviendo el anticonsumismo, ¿no? Por esta parte ética, profesional y humana. Retos resueltos, por ejemplo, tenemos que lograr acuerdo entre personas de diferentes mentalidades y profesionales. Entonces, por eso no hay una receta de concepto de consumidor, no hay una receta sobre la estrategia a seguir, siempre tiene que ver con gestión y la riqueza de cada uno. ¿Qué otra cosa? El desconocimiento del mercado, ¿sí? Entonces se parte de que no se conocía el mercado, se lleva a cabo la investigación, se hace el proceso de diseño y bueno, obviamente hay un conocimiento. ¿Qué otro reto resuelto? Identificar audiencias claves que le funcionan al cliente, ¿no? Que por ahí vamos a leer también que luego es difícil tratar con el cliente porque insiste en que él conoce a su mercado meta y es difícil negociar con él para poder moverlo de ahí. También hablemos de crisis de comunicación digital, ¿no? Tienen otros elementos por ahí. Esta es la respuesta sobre el experto o teórico de referencia a sus proyectos. La verdad es muy diverso, ¿no? Desde gente muy cercana a la cual hemos escuchado, o el siguiente bloque es gente que ha sido un parteaguas, ¿no? Lo que vamos recolectando información, y profesionales que también ejercen y se han destacado por algún tipo de desempeño. Entonces está María de la Heras, como no, ella ya falleció, pero bueno, fue fundadora y presidenta de la encuestadora de Eras de Motecnia, y que es un parteaguas en la concepción de encuestas, ¿no? En nuestro país. Phil Kotler, bueno, es el padre, ¿no? Y que les decía yo, habla ahora ya de anticonsumismo. De hecho, hay entrevistas de él recientemente con relación a la pandemia, que tiene sus opiniones. Estamos esta otra mujer que, bueno, fue la primera copy chief, ¿no? Y también, bueno, fue presidenta ejecutiva de esta gran agencia, ¿no? Doyle Down Bench. Características de marketing, por favor, cuando lean esto ya con calma, ¿no? Y lo compartimos ahorita, por favor, no busquen conceptos, jalen lo que veníamos platicando para comprender lo que está implicando este concepto, ¿sí? ¿Por qué? Si yo me quedo al menos las 4 P's, decir, ay, está en el siglo pasado, ¿no? Está buscando la receta. No, nosotros no podemos afirmar eso. Además dice al menos 4 P's.
Entonces, si se fijan, es un instrumento que les permitió a ellos contestar en respuestas breves, pero muy valiosas para comprender desde dónde están viendo el proceso de marketing y publicidad y obviamente desde dónde están viendo al consumidor, ¿no? ¿Qué función tiene? ¿Qué otra contestación tenemos? Hay que desarrollar estrategias sencillas. Eso es valiosísimo. O sea, por más complejo que sea el consumidor y sea mutante, como lo vamos a ver en un momento, por más complejo que sea la gestión y negociación con los clientes y consumidores, siempre se busca la sencillez. Entonces, eso también se me hace una aportación valiosa. Y medir los resultados, ¿no? Para mejorar, para corregir o modificar. Eso habla también del ADN de la organización, del ADN de la persona, ¿no? Que puede romper barreras y puede permear al equipo de trabajo, puede permear al cliente, puede permear a la organización y pues finalmente generar una cultura en el ámbito de las organizaciones y profesionales del marketing y publicidad que sea un constante aprendizaje, no constante partir de cero, pero sí un aprendizaje. Sobre publicidad, ¿sí? Dice, usa diversos canales, bueno, estamos hablando de esa transformación que hemos tenido los últimos años, ¿no? Atiende intereses, inquietudes y necesidades de clientes, eso es también es ponerse en el lugar del otro, ¿no? Eso es parte fundamental para nosotros, el ponernos en lugar del cliente, de los consumidores, ¿no? Y dice procesos internos de atención al cliente, fíjense, congruentes con las campañas que se diseñan. Entonces, también todas las respuestas son interesantes, solamente seleccioné algunas para comentar con ustedes, pero sí habla de la organización y de la congruencia, ¿no? Mantener el ADN no solamente pegado a la pared, ¿no? Sino que sea un día a día como parte de la negociación. Entonces, son procesos y elementos que van destacando sobre la publicidad. Características de diseñar de una estrategia. Riquísimas también las respuestas. Obviamente aparece el buyer persona, la empatía, ¿no? Pero quisiera destacar con ustedes, saber con el presupuesto con el que se cuenta. Por eso les decía yo desde el principio, no estoy hablando desde una perspectiva ortodoxa o academicista, ¿no? Hay cosas que nos dan tierra, como hacer una estrategia sencilla. Saber el presupuesto con el que se cuenta, por supuesto, nos da tierra. Saber que desconocíamos a nuestro consumidor y había que conocerlos y acercarnos para hacer una estrategia fina, también es valioso. Tomar riesgos para ser originales. Esta es otra de las invitaciones que hemos escuchado, por ejemplo, a lo largo de los webinars que ha compartido el doctorado, que es tomar el riesgo a negociar, a tratar de cambiar poco a poco de paradigma, porque, bueno, finalmente somos resultado de muchas otras experiencias que vienen detrás, y centrarse en el usuario. Entonces empieza a haber una constante sobre el usuario, los riesgos, los resultados. ¿Sí? Esta otra última parte de la encuesta tiene que ver obviamente con el consumidor y el perfil profesional de las organizaciones. Y bueno, hay una concentración ahí interesante en el C+, C y C-. ¿Eso a qué nos lleva? Que si yo estoy haciendo una estrategia de marketing digital y tengo que ver con el C-, pues tendrá quizás menos interacción con ciertas redes sociales y por lo tanto va a impactar a mi concepto de consumidor. Por eso hay que hacer un cruce sobre la información que nos vienen dando con esta información de nivel socioeconómico. ¿Sí? ¿Qué otro elemento? Particularidades del consumidor. Otra vez están en bloques. El bloque 1 son palabras como más formales, ¿no? El bloque 2 empieza a romper esta formalidad para finalmente en el bloque 3 tenemos opiniones más centradas a lo que sería la interacción digital. Entonces, por ejemplo, dice, no sabe lo que quiere el cliente, por lo tanto hay que orientarlo. Entonces, tiene que ver con una fusión de gestión, de negociación, y que el cliente, pues finalmente, tengo que negociar con él para ver cuál es la mejor estrategia y obviamente darle evidencias, como decía la otra diapositiva, con elementos medibles. ¿Sí? Tenemos poder adquisitivo, estilo de vida, intereses, son parte de los elementos que van marcando al consumidor, cierto, pero también van modificándose. Aunque sigamos hablando de poder adquisitivo, nosotros sabemos que la administración de la capacidad adquisitiva varía mucho, ¿no? Igual podemos tener a un plomero que tiene el mejor celular que yo y que atraviesa la tecnología todos estos elementos. Entonces esto va cambiando. Y varios coincidieron también en que nuestro consumidor está mutando, ¿no? Que la generación es una etiqueta que nos puede orientar y nativos digitales. Siempre comento que hay que tener mucho cuidado con relación a las etiquetas, porque obviamente no son absolutas, nada es absoluto, más que eso, y nos permite sí acercarnos a esa representación. Entonces, si yo tengo que elegir canales, ¿no? Como las otras respuestas, y tengo que estar negociando para
orientar al cliente sobre la decisión y el cliente piensa que ya conoce de manera definitiva a su consumidor, entonces es un proceso más complejo que sí tiene que ver con la negociación. Perfil de colaboradores. Aquí tenemos en el primer bloque personas que, entre comillas, podrían verse un poco alejadas del proceso de marketing y publicidad, a excepción de los últimos tres. Sin embargo, hay una riqueza que tiene que ver con la trayectoria, ¿no? Ese es el punto, que ya no estamos en el siglo pasado, en donde si no eres mercadólogo no puedes hacer publicidad, porque el comunicólogo era como de lujo, ¿no? O algo extraño, sino que hay una combinación de profesiones que viene a bien también para el perfil organizacional, ¿sí? Y el tipo de clientes, ¿no? Tenemos entonces hasta ingenieros, ¿no? Y si tengo puntos de venta y tengo geolocalización, bueno, los ingenieros pueden agregarme valor. Si estoy haciendo encuestas sobre encuestas de opinión, ¿no? El ciencias políticas también tiene un valor agregado. Entonces, cada uno tiene su aportación dependiendo del trabajo que va desarrollando. Comunicólogo y mercadólogo, aunque luego tiene sus diferencias conceptuales y profesionales. Y algo aquí valiosísimo, una cualidad de los colaboradores tiene que ver con la disciplina y la responsabilidad, la creatividad y la pasión. Aquí salen entretejidos porque, bueno, tienes una parte formal y tiene otra que es más maleable, ¿no? No puedo tener una pasión que agregue valor a la empresa si no hay disciplina, ¿no? No puedo ser creativo alineado al objetivo de la estrategia de marketing y publicidad si no hay una corresponsabilidad en la organización. Así es como tendríamos que estar tejiendo. Las reacciones de las organizaciones ante las tecnologías, hay resistencia, pero también hay confianza y también hay un desarrollo de visión estratégica. Entonces, no podemos etiquetar a todas las organizaciones, ¿no?, que se enfocan solamente al segmento D, que hay una resistencia, no lo sabemos. Por eso hay que analizar el concepto de consumidor desde el contexto mismo de la organización, de sus clientes, de su ADN, de sus trayectorias. Solo así podríamos comprender, acercarnos al concepto de consumidor, que no es el concepto, son varios conceptos. Ok, otro elemento de esta investigación tiene que ver con el análisis de productos comunicativos. Sí, bueno, soy fan de analizar productos comunicativos y aquí les muestro solo tres, ¿no? Uno tiene que ver con un comercial de la radio, ¿no? Sobre esta marca de aparatos de radio, Ramsar, y tengo aquí del lado derecho, Fuerte, Sólido y Compacto, que es un comercial de Paco Malgesto. Quienes son de mi edad y más grandes, pues sabemos de quién estamos hablando, un gran comunicador en este país. Y en la parte de abajo tienen la imagen de un comercial de un celular que fue de enero del año pasado, donde habla de esta parte digital, ¿no? De cómo trasciende en diferentes ámbitos. Entonces, aquí, ¿qué pasa? En ese comercial de los años 30, hay una mujer que está cantando, dice, me voy a comprar un Razer y está feliz, ¿no? Está alegre, ¿no? Y quizás este comercial se hizo desde lo que buscaba la empresa como consumidor, ¿sí? Más que contratar a alguien, porque estamos hablando de los 30, más que darle la batuta al medio de comunicación, quizá la misma empresa le dijo, yo necesito esta parte. Tenemos también el Datsun de los 60, la promesa es fuerte, sólido y compacto, ¿no? Entonces tenemos ya la televisión como centro de convivencia, ya no la radio, ¿no? Como cuando escuchábamos la Tremenda Corte y toda la casa se paraba para escuchar el programa de la Tremenda Corte, ¿sí? Y tenemos también la parte antropológica, ¿no? Porque realmente los medios de comunicación nos llevan y ellos también se modifican porque nosotros como grupos, como tribus, vamos cambiando costumbres, vamos cambiando rituales, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la tecnología como posesión porque la promesa es un carro moderno, una máquina moderna, ¿no? Y quizás esta promesa, esta concepción visual del comercial tenga que ver con el medio de comunicación, cuáles eran las características del medio y entonces cómo presentarlo. Finalmente está Samsung, ¿no?, que nos presenta diferentes personas, diferentes intereses en la creatividad, en el diseño, ¿no?, en los videojuegos, ¿no? Y lo que lleva es a una interacción en diferentes ambientes. Y tenemos algo que, con eso termino este cuadro, que es la canción ¿Qué será, será?, ¿no? Whatever will be, will be. Es una canción, tema de una película de Alfred Hitchcock. De hecho, este programa se lanza en los Óscares. Y ahí sí hay un centro al consumidor, ¿no? Hay una llamada desde las características del consumidor, pero también con su detalle tecnológico, ¿sí? Y ahorita ya vamos poco en la entrevista. Voy a ir cerrando para poder terminar a tiempo, ¿no?
La entrevista es un super tipo, me hizo favor de entrevistarlo, y es de la agencia de publicidad Squalo, es él realmente no tiene una agencia, le hablo de un laboratorio de creatividad. Entonces, igual tenemos los elementos que había yo comentado, si tiene que ver con su trayectoria, para poder hacer un cruce entre la entrevista y la encuesta, ¿sí? Esas son parte de sus frases o la síntesis de sus ideas. Y entonces nos comenta, por ejemplo, a no centrar la publicidad en lo que piensa el personal de las agencias. Él habla que a veces no hay tanto caminar con el consumidor, ¿no? Su trayectoria, su consumo, y se hace en el escritorio, ¿no? Ese es un problema. Entender raíces culturales y sociopolíticas económicas que rodea la sociedad, porque obviamente está permeando, es algo dinámico, ¿no? Si bien él tiene una visión alternativa, no es ortodoxo de lo alternativo. Hay un cambio del analógico a lo digital, hay que preguntarse una y otra vez, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos a utilizar de manera formal herramientas metodológicas de investigación de campo. Entonces, él invita también a este diálogo, ¿no? De preguntarse con la realidad, con el consumidor, con lo que hace con el producto y servicio, pero en un contexto analógico digital y por los elementos sociopolíticos, culturales y económicos. ¿Para qué? Para no hacer publicidad por lo que la agencia piensa, ¿no? O por lo que el cliente piensa. Entonces, hay que sacar lo mejor de sus colaboradores. Si se fijan, también coincide con algo que nos comentaban de las encuestas, ¿no? De que hay que tomar en cuenta con los colaboradores, hay que negociar con ellos, ¿no? Para construir juntos. ¿Qué otro elemento? Lo que sí es una agencia de publicidad, algo que a él le preocupa, es que luego hay muchas agencias que no son agencias, ¿no? Son pequeños despachos y entonces empiezan ahí a aplicar herramientas. Quizá, como me decía hace unos días un doctorante, bueno, se sigue aplicando el funnel, ¿no? Cuando ya no es operativo, no importa si es un entorno físico o analógico. Hay que trabajar con jóvenes también, ¿no? En la exigencia de estar en el día a día, los jóvenes son parte de nuestros colaboradores, y el que sean jóvenes no significa que hayan transitado a lo digital, el que sean jóvenes no significa que no tengan tatuados algunos estereotipos que hay que ir quitando poco a poco para poder ser camaleónico, ¿no? Ajustarse a las características del consumidor, ¿no? De la empresa, del cliente, del entorno. Hay que dar evidencias concretas, medibles y en observación, o sea, no importa que se hable de esta flexibilidad y de esta transformación, siempre tenemos que dar evidencias, ¿no? Y el problema es construir bajo supuestos, y ese es un problema que también escuchábamos, de que a veces los niveles socioeconómicos los interpretamos solamente en un plano, ¿no? Y no nos detenemos a ver sobre cuáles son los ambientes en los cuales se está interactuando para poder construir nuestra campaña. No se conoce al consumidor, también es algo de lo que les comentaba muy al principio, que hay hasta profesionales de diferentes partes del mundo que se afirma eso. No conocemos al consumidor, hay que acercarnos. Nos permitimos acercarnos dialogando, ¿no? Con obviamente, todas las herramientas digitales, ¿no? Todas las herramientas de recolección de datos, pero no de manera ortodoxa. Entonces, para ya ir cerrando y cumplir con los 45 minutos, 45 minutos, tenemos inferencias. ¿Por qué no le llamo conclusiones? Porque no podemos concluir de manera absoluta y categórica. Este es un acercamiento sólido, ¿sí? Objetivo, ¿sí? Y construiremos modelos. Y aunque construyamos modelos sobre el modelo A, B, C y D de la concepción del consumidor desde los profesionales y desde las organizaciones, no podemos poner etiquetas, porque las etiquetas buscan ser absolutas y eso mina la capacidad y la riqueza de las organizaciones y profesionales. Que reconocemos que hay una complejidad organizacional enorme, ¿no? Donde coinciden concepciones, decisiones, herramientas y el consumidor. Es una complejidad organizacional enorme, o sea, yo como colaborador externo, como dueño de la empresa, en donde tenemos el contexto y tenemos sucesos comunicativos y propiamente la organización. Cuando trabajamos con un cliente, a veces la sinergia de la empresa nos jala, ¿no? Aunque nosotros queramos tener una planeación lo más específica posible con entregables, nos jala, ¿no? A otra dinámica. Que en esta complejidad hablamos de una mediación organizacional, de un suceso comunicativo, de una constante transformación también, que es un verdadero reto. ¿Qué más? Hablamos de la intersubjetividad como una negociación, ¿no? Con relación a cómo vemos al consumidor, porque el problema no son las herramientas, el problema no es la tecnología, es cómo las usamos.
¿sí? ¿Con qué concepciones las usamos? ¿Tras qué negociaciones con el cliente, con consumidores, con mis propios colaboradores, con la cultura que tenemos en México sobre lo que sería el marketing y la publicidad? No es la cultura, son varias culturas. Y obviamente, más en estos tiempos que estamos viviendo, pues tenemos la resiliencia, los cambios, la inmersión, la transformación. Estamos en tiempos complicados, sí, pero no podemos dejar de estar dando pasos lo más certeros y con la mayor confianza posible en un escenario así. Y lo que les voy a presentar ahorita es un esquema que representa las próximas acciones, obviamente no de ya, sino es un proceso, porque nosotros hablaríamos de que hay una diversidad, ¿no?, en el énfasis del proceso de mercadotecnia y publicidad y obviamente a partir de lo que estuvimos recolectando y analizando sobre el concepto de consumidor. Entonces, hay 4 elementos básicos que están presentes en todo el análisis, ¿sí? Me van a decir, ¿qué tal? Ya lo había visto en un libro. No, pero la cuestión aquí es que resulta del análisis de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Al cliente, la estrategia, resultados y el consumidor. Entonces, el cliente es, o sea, quien toca la puerta digital, no física, y si necesito algo. La estrategia es quien diseña ya la empresa. Resultados, que siempre se fijan, estábamos hablando de lo medible, y el consumidor. En esta dinámica, ¿sí?, podríamos jugar con cada uno de estos elementos, de estos 4 elementos, no son 20, son 4, ¿no?, sobre dónde está el énfasis, ¿sí? Entonces, podríamos hacer una proyección formal, ¿no? No es diagnóstico así estricto, sino son bloques porque son posibles combinaciones del concepto de consumidor, ¿no? En donde el consumidor en el primer bloque tendrá el 4.º lugar en nuestro proceso de toma de decisiones y diseño de la estrategia, ¿no? Y los resultados se darán, ¿no? Pero no es justamente lo más valioso para nosotros, sino el cliente, ¿no? En un segundo bloque estará el consumidor, ¿no? Y estará de acuerdo al consumidor el diseño de la estrategia y una negociación constante con el cliente. ¿Para qué? Para tener resultados como número 4. En el bloque C tendremos énfasis en los resultados. El cliente tiene metas medibles, por eso son metas y no objetivos, ¿no? Y entonces hay una gestión con el cliente. ¿Para qué? Para diseñar la estrategia y poder orientarnos hacia el consumidor. En el bloque D, el centro será el cliente, ¿no?, que tiene un conocimiento sobre su consumidor, ¿no?, y también hay quien acepta hacer investigación para conocerlo más de lleno. ¿Y para qué? Para definir cuáles serían los resultados y con base en los resultados diseñar la estrategia. Si se fijan, para mí es valiosísimo poder centrar en 4 elementos solamente y poder combinar, ¿no?, las concepciones que se tienen sobre consumidor. Entonces, no es decir, el cliente es el primero y en el segundo bloque es el tercero. No, es un proceso, ¿sí? Por eso las flechas lo van redondeando, porque en ese proceso es donde se construye el concepto de consumidor, se pone en acuerdo el consumidor en todo estos diferentes elementos de proceso de marketing y publicidad. Y finalmente, platicar sobre estos objetivos venideros. Les voy a mostrar una imagen que tiene que ver con todos esos elementos que yo considero valiosísimos de recolectar información desde el profesional, desde la organización. No desde el cubículo, no desde una investigación ortodoxa, ¿no?, porque nos resulta una visión distorsionada de la realidad. Entonces, no sé qué tanto lo logren ver, porque son muchas cajitas y letra chiquita, pero bueno, partimos del ADN organizacional y cerramos en esta elíptica con el ADN organizacional. Pasamos sobre hitos, procesos de trabajo, criterios de calidad de la organización y el profesional, profesionales, ¿no?, de diferentes ámbitos que se ven inmersos, las herramientas de investigación, el outsourcing, productos y estrategias, ¿no? Tenemos también la implementación de instrumentos y seguimiento de estrategias, la mirada profesional. Y este otro ámbito, ¿no?, que tiene que ver con el consumidor, sobre sus percepciones, sobre quiénes producen publicidad, quiénes realizan la investigación de mercado y quiénes elaboran los productos y servicios que se están ofreciendo, ¿sí? Entonces, todo esto está ligado con el ADN organizacional, que es activo, es dinámico y tiene que ver con colaboradores, con contexto, con el cliente, con el producto y servicio que estoy promoviendo, y obviamente sobre el concepto de consumidor como una matrusca, ¿no?, como una cebolla, ¿sí? ¿Por qué? Porque las representaciones del consumidor, de organización y colaboradores permea todos los elementos de la estrategia de mercadotecnia y publicidad, ¿sí? Bueno, hasta ahí sería todo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Enriqueta Rivera. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas para aquellos que nos han estado siguiendo tanto en la transmisión en Facebook como a través de nuestro Zoom, para que podamos interactuar de manera directa contigo. Entonces, yo voy abriendo este conversatorio con las personas que se están integrando a nuestro diálogo para que nos vayan pidiendo la palabra. Recuerden que en el módulo de participantes, en la parte inferior, tiene la posibilidad de levantar la mano de manera virtual o simplemente con que nos lo escriban en el chat para poder obviamente empezar a comentar con la doctora Enriqueta Rivera sobre este interesante trabajo de investigación que nos ha propuesto a lo largo de esta tarde. Y en lo que se van animando nuestros participantes, Enriqueta, yo quisiera hacer algunos cuestionamientos, sobre todo, ¿por qué esta necesidad de reconfigurar la representación, como bien nos lo señalas, y la categoría del consumidor? ¿Responde a que, a tu juicio, por parte de las empresas dedicadas a la parte mercadológica publicitaria, no estamos entendiendo con quién queremos hablar? ¿O a qué responde específicamente el nacimiento de esta investigación? Son las dos cosas. Por ponerles un ejemplo, el último comercial de Amazon, ¿no? De Quién Pompó, ¿no? Ujú. Se me hace una manera muy grotesca, ¿no? De manipular estereotipos en un momento en donde los segmentos que generalmente no estaban haciendo comercio digital, ahora lo están haciendo. Entonces, eso siempre me ha generado como mucho ruido desde décadas atrás sobre el tipo de comerciales o el tipo de anuncios, ¿no? Y que generalmente lo que hacen es, tengo este producto o servicio, ¿no? Y sabemos que hay otra tendencia en donde se dice hay que educar sobre qué puedes hacer con este producto o servicio para que entonces decidas comprarme. Entonces, ese es por un lado. Por el otro lado, no hay estudios que vean hacia adentro de las agencias de comunicación y de publicidad y mercadotecnia. Siempre es el conocer al consumidor desde la agencia hacia afuera. Entonces, yo creo que hablando de esta mediación, ¿no? En toma de decisiones, nos hace falta conocer, porque yo creo que seguimos todavía manejando etiquetas, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿no? No tenemos una cultura, obviamente hay excepciones, en donde hay realmente un seguimiento del cliente, ¿no? Sobre sus productos, el alcance, ¿no? O datos verídicos del alcance de esta campaña. Entonces, hay obviamente casos donde efectivamente tenemos la evidencia, pero sí es una necesidad de que ya no somos los mexicanos los morenos, ¿no? Y los feos y los gordos, sino hay altos, hay empresarios, está la parte cultural, ¿no? Hay gente que tiene oportunidades porque ya los sistemas, aunque tú tengas pocos recursos, puedes llegar a hacer maravillas y puedes trabajar desde tu garage, ¿no? Y tener otra trayectoria. Entonces, creo que todo el paisaje publicitario, ¿no? Que también he estado analizando hace un buen tiempo, se queda corto con relación a nuestra diversidad, ¿no? A nuestra riqueza, a nuestra inteligencia y sensibilidad, ¿no? ¿Qué otro elemento? Esa ausencia, ¿no? De estudios hacia adentro, ¿no? De estudios hacia adentro de las organizaciones dedicadas a la publicidad y la mercadotecnia. Creo que eso ayudaría mucho tanto a la organización como para conocer cuáles son nuestras fortalezas y áreas de oportunidad e ir transformando también el paisaje publicitario y que no hagamos una interpretación corta de a veces de los resultados de las investigaciones de mercado, ¿no? Es que justo cuando te escuchaba, doctora, una de las cosas que me llevaba a pensar es si realmente estos problemas que tú has enunciado no tienen que ver mucho con que mucha de la gente que trabaja dentro de la parte creativa, ¿no? Publicitaria y mercadológica, uno, como dices tú, viven con etiquetas y prejuicios del consumidor, y entonces uno, como nos lo exponía la semana pasada el maestro Heriberto López Romo en la conferencia que nos dio por la mañana, nos decía que hay gente que de pronto dicen, ¿cómo es el consumidor de clase media? Y tu estereotipo es, vive en la Condesa, y luego entonces todos los demás son excluidos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque esa es la categoría que el publicista tiene en su cabeza de lo que para él es una clase social o un sector de la población.
Otros, como dices, tienen que ver con los prejuicios de quién es el que compra mi producto, cómo lo está comprando. Entonces yo imagino que solamente el shampoo que estamos vendiendo nosotros lo compran mujeres rubias de clase alta, excluimos a todos los demás porque pensamos que ninguno de esos se va a acercar jamás a nuestra categoría de producto y podríamos estar totalmente equivocadas, o porque hay una disonancia, vamos a decirles ahí, discursiva también, un poco en términos de no conocer a profundidad las emociones, gustos, necesidades y gratificaciones de aquellos a los que estamos, con los que estamos hablando. Entonces, digo, me imagino que quizá es parte de la inquietud que tiene tu proyecto. Sin embargo, me parece muy interesante el que se ponga en suspenso también esta definición conceptual, esta categoría que teníamos y veníamos manejando durante años del consumidor y que seguramente es lo que les está llamando la atención a las personas que nos están siguiendo en este momento. Sí, doctor, pues esa es parte de la complejidad, ¿no? Y obviamente siempre hacemos cortes, ¿no? O sea, no, que el consumidor sigue cambiando, entonces hay que ver de qué tiempo a qué tiempo, ¿no? En qué condiciones. Pero sí, sin ser academicista, ¿no, doctor? Dar herramientas a la propia organización desde la organización, ¿no? Claro, fíjate, están llegando por aquí algunos comentarios, Enriqueta. Rosario López nos dice en el Facebook Live, dice felicidades, me gusta tu trabajo de investigación, y te manda pues por ahí obviamente una felicitación por esto, al igual que Jayvan Sánchez, ¿no? Te mandan un mensaje por ahí, y déjame ver si por acá también tenemos en nuestro Zoom algunos felicitaciones que están llegando por parte de nuestros asistentes a este webinar, ¿no? Por parte de Julio Rolando, te dice también muchas felicidades, Alicia Mesa, el excelente trabajo, ¿no? Felicidades, Enriqueta, por parte de la maestra Elisa Ramos y del maestro Mike Peñaflor, les parece muy, muy interesante tu presentación, Enriqueta. Yo tengo por aquí otra pregunta en lo que se animan y nos van poniendo sus cuestionamientos los participantes. Yo te decía que me llama la atención el que utilices esta noción de representaciones, sobre todo muy en la categoría de Goffman, de este sociólogo americano Irving Goffman, tratando de, de pensar la misma categoría de consumidor como un rol dentro de un escenario en el cual nosotros nos estamos desempeñando. Entonces, por eso me llama la atención que lo utilices como una forma de representación, ¿no? Es decir, como si fuera una especie también de construcción identitaria, donde este rol que yo voy a jugar como consumidor está sujeto, como dices tú, a diferentes momentos y estadios dentro de mi proceso de consumo, donde en algunas ocasiones, como dices, pues soy el que tiene una necesidad, pero por el otro lado también quiero cumplir con un perfil dentro de una comunidad de consumidores, donde yo juego un rol particular como parte de un fandom o parte de esa comunidad de significación, pero donde también pues represento una gratificación que produce el producto, ¿no? Y que rompe un poco el esquema tradicional de pensar la publicidad y la mercadotecnia desde vamos a decirles, los insights que el mismo producto me genera, como el product insight, ¿no? O las necesidades del consumidor, o lo que pudiera ser los valores del consumidor. Pareciera que te estás abriendo a una lógica más ancha con esta categoría de representación. Ancha y aterrizada en la parte cognitiva, ¿no? Porque, bueno, hay un libro de Van Dyck, ¿no? De hace algún tiempo, sobre un análisis de identificación de nodos y relaciones lógicas, ¿no? A partir del discurso, metodología que después abandonó para una un poco más light, ¿no? Sin embargo, para mí me queda como muy claro de que, y eso es a partir de la tesis doctoral, de que esas representaciones sociales son resultado de representaciones cognitivas, ¿no? Y las representaciones cognitivas no se dan por decreto, ¿no? Tiene que ver con la vivencia, ¿no? Tiene que ver con el día a día, y esas coordenadas, ¿no? De que no tengo que preguntarme qué es eso que tengo enfrente, si no sé qué es una mesa, también me ayuda a tomar decisiones, porque los procesos cognitivos también son procedimientos, ¿no? Y son procedimientos desde el más mínimo detalle. Entonces,
por el ejemplo del WhatsApp, ¿no? En algún momento lo comentábamos, a mí me impresiona cómo el WhatsApp de la colonia tiene que ver con comercialización, ¿no? Y viene la pandemia y entonces la gente quiere vender hasta su ropero, su blusa, ¿no? Pero también empiezan a hacer cubrebocas, ¿no? Y de diferentes tipos, y te traen cubrebocas de N95, y te traen para limpiar, ¿no? Entonces, es interesante el escenario que no es propiamente parte de las estrategias de publicidad, ¿no? Sino que es la misma gente la que construye un espacio de intercambio comercial, pero que también funciona como una manera de construir identidad, ¿no? De solidarizarte con el otro, ¿no? Él tiene un bien, tú lo puedes pagar, lo compras, ¿no? Casi trueque, pero son escenarios micro que tiene que ver con en esa comercialización y ese tipo de publicidad casera, ¿no? De la foto y subo ahí la promoción, ¿no? Pero hay una empatía y te genera otro proceso. A mí me impactó mucho, igual si quieres lo comento o Sí, doy adelante, pausa. adelante, por Ay, favor. me impactó hace como 15 años un documental de un gran pintor y activista chino en donde va a crear una obra de arte, ¿no? La obra de arte ves puras semillas de girasol en el piso, ¿no? Y va la gente pensando las semillas de girasol y dije, bueno, ¿qué tiene de arte eso, no? Es como la caja de zapatos que hizo gran escándalo en nuestra Ciudad de México, ¿no? Hace algunos años. Y resulta que en el documental hablan de cómo esa cerámica, ¿no? Esa porcelana especial la sacan de una comunidad desde la piedra, ¿no? En comunidad procesan este material para hacer las semillas, en comunidad pintan estas semillas, ¿no? En comunidad, quien llegase a la comunidad decían, oye, ¿dónde está el artista que está haciendo ahí semillas con la comunidad? Y sabían quién era. Entonces genera un proceso político-económico porque les reafirma a partir de la vivencia que lo importante es la comunidad, es la gente, sentarse y trabajar, ¿no? Me llama la atención este concepto que estás construyendo también, Enriqueta, sobre precisamente el consumidor como un constructor de identidad y de comunidad, ¿no? Que seguramente florecerá dentro de la investigación que estás haciendo. Y le cedo la palabra a Luis Herrero, quien se encuentra con nosotros ahorita y que tiene un comentario de tu presentación. Luis, adelante, ya tienes mi micrófono encendido. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, un gusto. Un gusto, Keta. Excelente presentación. Te felicito antes que nada. Muy interesante lo que llevas presentado e investigado. Y bueno, pues todos con la gran expectativa de lo siguiente que estés trabajando, porque la verdad es que creo que aquí hay algo muy interesante que no he visto yo, por lo menos últimamente, esta perspectiva que estás tomando. Y bueno, encantado de seguir tu trabajo de cerca. Justo en este diapositiva que nos permitiste estudiar con un poco más de detalle precisamente ahorita, me llama la atención que en este ir y venir que tú planteas de los círculos que van de abajo hacia arriba, regresando y ligando los conceptos, ¿cómo consideras que esté impactando al conocer cada vez más a estos consumidores y estas representaciones que se tienen en precisamente el ojo del profesional? Yo me sitúo como alguien que en mi campo profesional esté conociendo al consumidor mediante estudios de mercado, mediante encuestas, mediante otro tipo de herramientas, pero tú lo que haces es regresar esa visión hacia adentro y decir, pero también te tienes que conocer a ti, tú tienes que conocer tu labor como investigador y qué estás recuperando y transformando de tu propia representación, por lo que lo vas a reflejar en esos productos y servicios que estás diseñando. Entonces me hace muy interesante si pudieras nomás comentar un poquito esa reflexión y creo que es un excelente trabajo lo que estás haciendo. Muchas felicidades. Gracias, 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 Luis. Gracias, Luis. Sí tiene que ver con la trayectoria, por eso también les preguntaba yo, bueno, ¿cuál es tu referente, no? Porque uno siempre tiene antepasados y eso lo aprendí de Reginald Clifford, ¿no? Reggie Clifford, que ahorita colabora con TV Azteca, él fue mi maestro en maestría, pero él hablaba de los antepasados, ¿quiénes son tus antepasados, no? Porque esos antepasados siguen contigo, ¿no? Porque son parte de las coordenadas. Entonces, más que hablar de una formación académica, ¿no? Pues estudiar la licenciatura y es lo que me está marcando, uno va seleccionando teóricos, investigaciones, vivencias, experiencias con los compañeros, ¿no? Y que te pueden llevar a tener juicios previos con relación al consumidor. Entonces,
si normalmente en el mundo de trabajo no hacemos pausas, ¿no? Sigue y el cliente y el objetivo y córrele y ahora se le ocurrió al cliente otra cosita, ¿no? Entonces no podemos hacer esa pausa. La invitación es justo hacer ese paréntesis porque es como el prejuicio del joven, ¿no? De compartirte una experiencia en la Universidad Corporativa Pemex que, bueno, es un entorno organizacional. Y entonces nos decían los viejos, ¿no? De Pemex, es que para nosotros hay no solamente un sentido de pertenencia, sino hay un sentido de propiedad. Es decir, cuidaban el equipo como propio. No era de la empresa, sino era suyo. ¿Okay? Sentido de pertenencia y de propiedad. Y llegaban los jóvenes y no había ni sentido de pertenencia ni sentido de propiedad, porque en su trayectoria no pasaron de cargar tubos a tener una función organizacional más administrativa, estratégica, ¿no? Sino que llegan con estudios, ¿no? Con poca experiencia de calle, y entonces ellos piensan que el equipo es de la empresa. Y el trato que hacen del equipo es de la empresa, ¿no? Entonces hay como evidencias de que esta manera de transitar, ¿no? En experiencias profesionales y personales tiene mucho que ver con la manera de ver las cosas, ¿no? O por ejemplo, en tu caso, el compromiso que tienes con la opinión pública, con las encuestas, con la objetividad, ¿no? Y no es construir espejitos, ¿no? Sino realmente es cómo los vemos, ¿no? A partir de este recorte, a partir de este instrumento. Entonces, yo creo que de una de las cosas que tenemos que negociar más con los profesionales y con la organización es dame oportunidad de que te veas al espejo, ¿no? Y no es la evaluación que yo, es tu espejo, ¿no? Y platícame de qué ves en ese espejo. Entonces, a veces vemos encuestas de investigación de mercados en donde dices, no estás recolectando información para ver qué opina el otro, ¿no? Lo que estás haciendo es evaluando, o sea, ni siquiera evaluándolo, midiéndolo, ¿no? ¿Con relación a qué? A tu referente, ¿no? A tu concepto de servicio, de producto, de red social. Entonces se impone mi concepción profesional a lo que realmente puede tener como riqueza el consumidor. Entonces le dejo muy pocas opciones más que para que confirme lo que ya sabía. No sé si más o menos contesté. Creo que un poco nos pones en este tema de con la vara que midas vas a ser medido, pues es igual, ¿no? Con la categoría con la que ves el mundo vas a construir tu definición del consumidor. Le cedo la palabra a la maestra Cristina Rábago, justo para que tiene una pregunta para ti. Cristina, adelante, un segundo para activarte tu micrófono, que se nos movió por aquí. Un segundo, ya lo tienes, Cristina, adelante, ya puedes hacer tu comentario. Ahí estás, Cristina, adelante. Sí, no sé si se nos fue. Cristina, que tenía por allí. Sí, de hecho tiene apagado el micrófono. Ajá. A ver, vamos a darle otra vez acceso al micrófono. Cristina, adelante, si quieres hacer tu pregunta, comentarios, si no en lo que enciende su micrófono, estaba también por aquí un comentario de la doctora. Ah, aquí estoy, perdón, es que no me sí, dejaba. no me dejaba. Adelante, Cristina. Primero que nada, muchas felicidades, doctora, excelente investigación y la verdad me encantó. Yo tengo una pregunta, un poquito va de la mano a lo que decía Luis en esta parte de la representación del consumidor en relación a la organización y los colaboradores. Yo creo que hoy en día esta cuestión que habla mucho de las percepciones, me gustaría un poquito que nos comente qué es lo que ve un poquito en esta parte como venidera, tomando en cuenta hoy en día que están cambiando las percepciones desde el punto de vista del consumidor y también desde el punto de vista de los profesionales y de las organizaciones. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que usted recomienda? ¿Qué se debería tomar en cuenta? Porque al final ya son otras necesidades, otras motivaciones y por lo mismo otra realidad que hoy en día estamos pues viendo, ¿no? ¿Qué nos recomienda que hagamos? Muchas gracias, Cristina. Mira, algo pasa cuando viene la pandemia y es algo que también comentaba con un colega ahí de Practicum. Para mí los chavos desde licenciatura son colegas. Y entonces él me decía, ¿qué hago? ¿Por qué tiene su empresa para la producción audiovisual digital? Y entonces le digo, la pregunta es, ¿qué relación tienes con tus clientes? ¿Sí? ¿Cuáles han sido los momentos claves de relación con tu cliente? Porque justo eso son los pilares para construir, transformar la relación a partir de la pandemia.
porque hay empresas que no tenían empatía realmente con relación a sus consumidores, su audiencia, y quisieron generarla de manera espontánea, ¿sí? ¿Por qué? Porque urgía decir, estoy pensando en ti y te doy descuentos y acércate y tal. Son promesas, ¿no?, que si bien pueden cumplir algunos objetivos, ¿no?, algunas metas de ventas, no se sostienen porque no hay una consolidación de identidad con sus clientes, ¿sí? Se reduce a una cuestión pragmática. Entonces, cuando se habla del ADN organizacional y que antes hablamos de visión y misión, no son cosas que se cuelgan en la pared, como les comentaba, sino se mastican. Entonces, para poder aprovechar este momento coyuntural de la pandemia, más que es qué invento, es qué hemos venido haciendo, ¿no? ¿Qué relaciones hemos ido fomentando? Porque nuestro cliente siempre lo que buscamos es una relación a largo plazo, ¿no? No es para que esté con nosotros y después se vaya con otra agencia. Entonces, sí necesitamos hacer una pausa, por eso es tan importante conocer al consumidor, nuestro cliente, sobre cuáles han sido nuestras mejores negociaciones, cuáles han sido nuestras mejores campañas, ¿no? Más allá de la parte pragmática de identificación, sí, de la marca, de fidelización, pero la fidelización no se da tampoco por siglo pasado de Express, ahora microondas, sino tiene pilares que tienen que ver con vivencias, ¿no?, en esta interacción. Entonces, la recomendación es, empresa, organización, profesional, pregúntate cuáles son los pilares que has ido construyendo con tu cliente para de ahí poder promover otros productos y servicios, ¿no?, que sí vayan cimentándose y que no sean solamente una moda, ¿no?, que se caiga muy rápido porque los competidores copian tu estrategia, ¿no?, o porque no es suficiente este producto, ¿no?, van pasando los productos de moda, o vas tomando malas decisiones como Liverpool, ¿no?, que finalmente fue demandado, ¿no?, que si bien tenía la herramienta tecnológica, sus clientes también, tenía el modo de compra en línea hace ya un buen rato, ¿no? Sin embargo, al momento de entregar el producto y servicio muy mal y fueron demandados por más de 100 personas y ganaron la demanda, ¿no? No sé si contesté. Sí, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Doc, estás muteado. Perdón, sí, ¿verdad? La palabra de este semestre, estás muteado, perdón, Enriqueta. Decíamos, por acá nos llegó un comentario también, me imagino que muy vinculado a lo que estás afirmando en este momento, de Brad Salas, dice que lo mejor será, y entiendo que es pregunta, tener una preparación ortodoxa por parte del investigador con una apertura flexible para hacer su investigación de campo ante fenómenos como este. No, para mí lo ortodoxo es algo rígido, ¿no? Y no está dispuesto a cambiar porque está convencido de que es lo correcto. Entonces, eso no sirve, ¿no? Y si bien yo era ortodoxa en la metodología, porque soy metodóloga hasta el tuétano, aprendí de que, o sea, en 1993 era ortodoxa en la metodología, rígida, ¿no? El problema y la hipótesis y el sustento teórico. Eso no funciona porque no te permite adaptarte a las cualidades del consumidor, de las estrategias, de las herramientas, ¿no? Pero sí, y es algo que también comentaban en la encuesta, hay que ser rigurosos, ¿no? Hay que dar evidencias medibles. Es decir, no está peleado el ser más flexible con la carencia de objetividad en los datos que están recolectando, ¿no? El problema es que a veces las encuestas o las hacemos muy rápido o desde la mirada de quien lo diseña, ¿no? Porque es un proceso organizacional muy dividido, ¿no? No hay una construcción colaborativa y entonces se va minando el objetivo original, el perfil original hasta tener un instrumento, pero finalmente el instrumento cumple. Entonces, yo, la verdad, con los años aprendí, después de 4 años de estar ahí apoyando un proyecto, aprendí a que el ortodoxo no funciona y entonces hay que preguntar a la gente qué necesitas, qué tiempo tienes, ¿no? ¿Qué te interesa? Y entonces construir un instrumento lo más objetivo, obviamente haciendo la prueba piloto, ya sabes. Pero sí la parte ortodoxa, y menos en estos tiempos, porque luego lo ortodoxo es como lo radical a ultranza, no sería lo más adecuado, pero sí hay que, algo que le comento a los doctorandos es que es un doctorado profesionalizante, pero eso no quita el cuidado en la construcción de metodología, instrumentos y recolección y diseño de criterios, ¿no? Eso hay que darse tiempo porque aunque estés en una empresa, ¿qué te permite gestionar tu conocimiento? Si tú gestionas tu conocimiento con los colaboradores, la curva de aprendizaje se reduce, entonces eres eficiente en mucho menor tiempo, ¿no?
Comentarios que nos siguen llegando, Enriqueta, dice Víctor del Trejo, excelente charla, creo que conocemos al consumidor, pero no siempre es el mismo el que nos compra. Nuestro segmento lo construimos utópicamente, ya en la realidad cambia y es donde necesitamos estar mucho más en la calle. Rox Gon dice que te manda muchas felicitaciones desde la Universidad de Celaya también. Por aquí tengo a la doctora María Laura Ramírez, a quien le abro el micrófono. Doctora, adelante. Muchas gracias, doctor Hidalgo. Pues muchas felicidades, doctora Enriqueta. Realmente nos pone a pensar y sobre todo, pues yo que soy especialista y experta en lo que es la filosofía y la ética, pues tenemos que ahorita más que nada también que todos nuestros valores se reflejen en nuestro trabajo y en nuestras propuestas, porque ante esta pandemia también necesitamos ser más solidarios y empáticos. Y por supuesto, que no se nos quede nadie atrás, porque yo soy una fiel luchadora de la Agenda 2030. Muchísimas gracias y excelente presentación, y qué bueno que nos comparte todos sus conocimientos. Le agradezco mucho. Gracias, gracias. Y sí comentarles que así como la epistemología, la ética se mastica, se respira, ¿no? Y eso trasciende en cómo, en diálogo con colaboradores, ¿no? Cómo pongo en acuerdo la estrategia, cómo la afino, ¿no? Porque es parte del proceso y son cosas que comentaron en la encuesta, ¿no? O sea, la estrategia se hace para que hacer un acompañamiento, ¿no? Algo que luego en México no tenemos mucha cultura de implementación como fase previa a la operación, ¿no? Hacemos de la planeación a la operación. Sin embargo, hay un momento clave, ¿no? Así como bebé acompañado para que sepa caminar, que es la implementación. Entonces, el espejeo, ¿no? Como cuando va uno manejando, utiliza los retrovisores, por favor, estos retrovisores, igual en la estrategia que vas implementando, igual en la investigación que vas implementando, ¿no? Porque hay que acompañar el proceso y eso también es parte de la ética, ¿no? No, y sobre todo yo creo que la dimensión de la centralidad de la persona, Enriqueta, pensando en que no estamos hablando de sujetos pasivos, mecánicos, que simplemente, como dice, reproducen pautas, ¿no? Sino son personas, aquellos con los que vamos a estar interactuando. Entonces, por eso la importancia de la dimensión ética dentro del trabajo de la concepción del consumidor. Por acá la maestra Nuria López tiene una pregunta. Nuria, te abro el micrófono, adelante. Si gustas también prender tu cámara para que estamos. Bienvenida. Hola, Adelante. hola. Sí, te escuchamos. A ver, estoy abriendo mi... Bueno, de entrada, muchas gracias, doctora Enriqueta, muy interesante la visión. Ahí está, ¿sí? Bueno, y bueno, le quería preguntar, doctora, ¿qué opina sobre la profesionalización que de repente es más empírica que justamente hecha por parte de la academia? Porque justo ahorita estamos viviendo ya un momento en el que se está profesionalizando de manera muy atinada todo, pero todavía tenemos expertos y muy interesantes que justamente pues aprendieron de manera empírica o con total experiencia o etcétera. Y entonces empieza a ver cómo está, no sé, como siento, es que pasa mucho en el área en el que yo me muevo, ¿no? Entonces es gente que a lo mejor estudió comunicación, pero hoy día son extraordinarios copies, pero jamás han estudiado ni se han profesionalizado en la publicidad o en la mercadotecnia, o en el caso del entretenimiento, gente que es extraordinaria como productora o operación y logística, pero estudiaron, incluso tengo ingenieros, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿Qué acciones o para dónde va? O sea, es algo que a mí me ha dado mucha vuelta. Gracias. Muchísimas gracias, Noria, por muchas cosas y muchas felicidades por lo que ya compartiste, ¿no? Gracias. Fíjate, por eso no es ser ortodoxos, porque si yo fuera ortodoxa, si tú no tienes una formación en marketing, no puedes trabajar con nosotros. Si tú no tienes una formación como diseñador, no puedes diseñar contenidos digitales. Entonces, por eso hablaba yo de lo profesional técnico, ¿no? Y lo técnico no es formal, ¿no? Hay mucha experiencia, gente valiosísima, y por eso también sirven tanto los webinars, porque es gente de calle, ¿no? Que ha aprendido en calle, ¿no? Y que tiene una formación que no tiene aquel que es academicista, ¿no? Que solamente por tener el título. Entonces,
Por eso hablo también de gestión de conocimiento en las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no es, ¿tienen título o no tienen título? ¿Tiene doctorado o no tiene doctorado? Entonces, ¿entra o no entra? ¿O pesa su decisión o no pesa? Sino tiene que ver con esa expertise, ¿no? Que la organización o tú como profesional puedes ir sistematizando para potenciar esa herramienta que ya tienes. Entonces, uno, la universidad no resuelve todo, ¿no? Desarrolla algunas competencias, si bien les va en escenarios reales, lo cual es fundamental, no puede haber aprendizaje si no se aplica en escenarios reales. La gente de calle, nosotros en comunicación, mercadotecnia, publicidad, luego, no sé, nivel licenciatura, te pierdes de mucha gente valiosa porque no tiene título, ¿no? Y la SEP te pide título. Y tú dices, no es posible, ¿no? De que pidas papel a alguien que es brillante, ¿no? Que ha tenido éxito en su empresa, que ha tenido éxito en campañas, y dices, no puedes porque no te dicen papel. Entonces, todavía como sistema estamos en la adolescencia, ¿no? Como sistema educativo estamos en la adolescencia, ¿no? En una parte ortodoxa. Creo que la gente brillante, hay muchísima, ¿no? Muchísima gente brillante, que lo único que requiere es hacer una pausa, ¿no? ¿Para qué? Para sistematizar y replicar, ¿no? Para compartir y para potenciar. Hay un empresario que fue el que fundó, creo que es Fandel, no me acuerdo la empresa que está aquí en Querétaro, y ya se iba a retirar y entonces invitó a una consultora a que le ayudara a sistematizar su expertise, porque no está escrita en ningún lado. Y no va a estar escrita, o sea, él se va o ya falleció y se pierde ese conocimiento. ¿Sí? Entonces, por eso veamos los espejos de todos, ¿no? O sea, no hay espejos de primera, de segunda, tercera, ¿no? Lo que sí hay consumidores con ciertas necesidades, clientes con determinados objetivos que tienes que hacerte de los mejores profesionales, ¿no? Y profesional no es el que tiene el título, es el que hace lo mejor en su trabajo, ¿no? O sea, profesionistas muchos, profesionales pocos, y hay profesionales que no han tenido que transitar por la universidad, ¿no? Y son brillantes. No sé si contesté. Okay. Muchísimas gracias, Nuria, por la pregunta. Por acá nos siguen llegando algunos comentarios. En el Facebook Live dice Alfonso Guerra, buenas tardes. Además de felicitarla por su presentación, tengo una pregunta. En el caso del marketing educativo, ¿qué elementos habrá que considerar para realizar procesos de segmentación más efectivos a partir de estos tiempos donde la pandemia nos ha cambiado la jugada a las instituciones y donde quizá también el tema del marketing educativo ha viciado la concepción del estudiante, ¿no? De si es un estudiante, es una persona, es un cliente, es un número. Creo que va muy en ese tono la pregunta de Alfonso Enriqueta. Sí, gracias, Alfonso, un gusto. En el marketing educativo, realmente lo que yo he estado revisando y viviendo tiene que ver mucho con prestigio, ¿no? Tiene que ver mucho con, la vas a pasar muy bien con nosotros, ¿no? Y es una manera de descalificar a los de preparatoria, ¿no? Los universitarios, y descalificar a los criterios de los padres o autoridades morales que van a estar invirtiendo. Entonces, siempre ha habido como cierto resquemor de instituciones educativas a nivel de preparatoria y universidad porque no quieren soltar el micrófono a los estudiantes, ¿no? Es algo que buscan controlar mucho. Habrá asociación de alumnos, pero como requisito para tener una certificación de FIMPES, ¿no? O de ANUYES, pero no le han dado la voz realmente a los chavos, ¿no? Sirven para cumplir un requisito de una asociación de estudiantes. Sin embargo, yo creo que ahorita la gran coyuntura que hay para el marketing educativo es que los chavos se están cansando de estas fórmulas de línea. Se están cansando de que habrá docentes que leen diapositivas. Se están cansando de que no pueden materializar sus aprendizajes. Entonces, aunque vayan a talleres, regresan, no es la misma sinergia de convivencia y construcción. O sea, no hemos llegado a tener realidad virtual o realidad aumentada en el ámbito educativo para hacer esa vivencia el mejor aprendizaje. Entonces, hay todavía una concepción muy tradicional y lo puedes ver aún en el diseño de sus portales, son portales viejos, ¿no? En su diseño, ¿no? En los frameworks, que necesitan renovarse, como creando comunidad, ¿no? O sea, si algo le gusta al estudiante es hablar con sus pares. Si a alguien le cree el estudiante, es a sus pares. No es que la organización diga, somos la mejor opción. Yo quiero saber hablar con el chavo de primero, de tercero, de quinto, el que ya egresó, el que tiene su empresa, el que fracasó. ¿Cómo le fue? Y si le sirvió de algo, ¿no? Que siempre sirve, pero no sabemos qué tan efectivo. Entonces,
Yo creo que ahí hace falta hacer un giro importante para acercarse a los estudiantes, no tenerles tanto miedo, ¿no? No tenerlos tan controlados y poder escuchar, porque entonces yo creo que la creatividad en espacios digitales alternativos sería sensacional, sería brutal, ¿no? Pero estar en esa coyuntura de vender cosas viejas, de que el estudiante se está agotando, ¿no? De este tipo de experiencias y que va a buscar más, ¿no? Y que el estudiante a veces también les da miedo que se empoderen, porque todo el mundo puede ser autodidacta. Hay quien le va a costar menos, hay quien le va a costar más, pero tenemos también chavitos de 15 años, ¿no? Y luego los escuchamos en TikTok, ¿no? Brillantes y ya tienen su empresa y ya quisiera uno ganar lo que ellos ganan en un mes, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad y disciplina de aprender en aquello que les apasiona, aprender de aquello que tienen resultados, ¿no? Pero todavía hay falta. Claro, o sea, la recomendación sería transitar, ¿no? Para poder empoderar a los estudiantes que produzcan y aprendamos de ellos, ¿no? O sea, qué necesitan, dónde interaccionan, dónde les gusta interaccionar y dejar de lado etiquetas como el prejuicio Movimiento 68 o los normalistas, ¿no? Los medios y la sociedad, ciertos grupos se esfuerzan por estar recordando que ser joven es un peligro. Enriqueta, últimos comentarios que nos llegan aquí por la transmisión. Enrique Pimentel, felicidades, doctor Enriqueta. Muy interesante el tema, sobre todo le gusta la idea de la flexibilidad metodológica que usted comenta. También por aquí Maru Flores dice, bueno, además de felicitarla, dice que es un gusto escucharla y saber que también estudió usted en UNAM y que se nota en su formación en términos de pensamiento crítico. Y desde su experiencia dice que el consumidor solo lo puede conocer a través de los datos que aportan las tecnologías, porque el journey del usuario es lo bastante complejo para entenderlo a priori, no aplican arquetipos, segmentos, niveles socioeconómicos, etcétera. Ahora el consumidor es un universo omnicanal con creencias, cultura, información o también dice que desinformación, niveles también de abstracción del pensamiento y enfoque en valores que puede preferir nuestro producto o el de la competencia. Internet es un mercado de percepciones donde los pequeños tienen acceso a competir con los grandes siempre y cuando conozcan estas nuevas variables a considerar para armar el modelo. Y esto es parte del mensaje que te deja por aquí también Maru Flores, al igual que Víctor del Trejo, que dice que excelente charla y que, bueno, pues también te felicita por la exposición que nos has venido dando. Y Maru Flores dice que, perdón, que omitió mencionar que aunque sí está involucrada con el programa para aplicarlo en su empresa y diseñar el nuevo modelo de negocio de nuestros clientes para competir en la economía digital. Sí, ahí, bueno, comentarle, si me permites, doctor, que Carl Jung Claro. siempre va a ser una referencia en los arquetipos. El problema es que partas de arquetipos que tú seleccionas, ¿no? Para el diseño de la estrategia. Y a nivel digital, obviamente, tenemos los algoritmos, ¿no? Tenemos mucho avance en Machine Learning, ¿no? Y vamos por inteligencia artificial muy rápido. Eso no quiere decir que permee todos los sectores, ¿no? Eso es un proceso. Pero justo toda esta personalización, ¿no? De la cual hablamos en la digitalización nos permite encontrar estos modelos, ¿no? de usuarios conforme a la aplicación de algoritmos. Pero bueno, por ahí varios compañeros doctorantes están justo, ¿no? Acercándose a los algoritmos como una manera de diseño estratégico, ¿no? Para la personalización y la fidelización de los consumidores en entornos digitales, ¿no? Así es, Enriqueta. Y bueno, quizá cierro nuestra participación con un último comentario de Enrique Pimentel, que dice que a veces las personas que te contratan no creen en la metodología y quieren que se haga el estudio como ellos piensan que se debe hacer. ¿Cómo convencerlos de la necesidad de contar con teorías y metodologías? Y creo que es una excelente pregunta para el cierre de este conversatorio, Enriqueta. Sí, gracias Enrique, porque bueno, Enrique me hizo favor de dejarme entrar a su salón de clases cuando hice mi tesis doctoral. Él y Fernando Martínez son grandes, entrañables colegas. ¿Qué pasa? Algo que aprendí con los años, ¿no? Cuando yo era ortodoxa y transité al 2000, ya no era yo ortodoxa, ¿no? O sea, no hay que hablarles de teorías, no hay que hablarles de metodologías, lo que hablarles es de resultados y de las herramientas para obtenerlos. Porque si nosotros empezamos a hablar, o sea, es cuando yo llego a una empresa y hay empresas que yo llego y digo, me presentan como doctora, se les abren los ojos y se hacen para atrás. Porque hay prejuicio, ¿no? Para empezar con su diálogo y pasa a hablar allá no sé qué. Entonces, cuando trabajamos con clientes es qué necesitas, para cuándo y qué tienes para cumplir esa meta, ¿no?
traducir, y tú eres experto, Enrique, en el discurso, traducir esos términos de teorías y metodologías que escuchan eso y automáticamente se cierran los oídos y los ojos. Entonces hay que hablarles desde lo que ellos necesitan, ¿no? Y nuestro trabajo es justo al escucharlo, sistematizar su discurso para decir, aquí adentro me estás hablando de métricas, me estás hablando de un focus group, ¿no? Me estás hablando de que quieres cumplir objetivos, pero todavía no tienes metas, entonces necesitamos metas para yo hacer el diseño metodológico, ¿no? Entonces sí hay palabras que no debemos utilizar, ¿no? Hay que hacer esta traducción al contexto, al perfil de nuestro cliente. Y entonces, conforme avance el tiempo, va a ver que tú puedes dar resultados, ¿no? Resultados medibles, no solamente de apreciación, eso es básico para todos. Hay que medir resultados y hay que medirlo también en dinero, ¿no? Eso es fundamental. Tiempo, dinero y resultados objetivos medibles. Traducir lo cualitativo, entre comillas, que soy peleada con esos términos, pero sí traducirlo en elementos concretos desde su propia comprensión de la organización y de resultados que espera. Porque si hablamos de metodología de teorías, perdimos. Pues excelente tu participación el día de hoy, doctora Enriqueta Rivera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para mí es un honor compartir en esta ocasión. También voy a permitirme quitar la presentación, Enriqueta, por un segundo, solamente para poderte compartir un reconocimiento que tenemos por parte de nuestra Facultad de Comunicación por tu valiosa intervención el día de hoy con este webinar que nos has dado sobre qué representaciones tienen las organizaciones y profesionales de marketing y publicidad sobre el consumidor. Creo que ha sido muy interesante para todos nosotros hacer este giro hacia el entorno profesional, como decíamos, un poco en tono de mofa, ¿no? De la vara con la que mido, voy a ser medido, y que es finalmente el espejo, como bien tú nos lo decías, con el que muchas veces construyen estas representaciones y categorías conceptuales. Muchísimas gracias, doctor Enriqueta Rivera Cañizales, por habernos dado este excelente webinar. Gracias a ti, doctor, la oportunidad, y gracias a quienes nos acompañen y nos estén viendo más tarde. Muchísimas gracias. Feliz. Muchísimas gracias, y les invitamos para que la próxima semana estén con nosotros. Estaremos platicando con el doctor Tanius Karam Cárdenas. Él va a hablar sobre el estudio del lenguaje y su uso en los nuevos medios, a hablar sobre cómo se está haciendo uso en los foros, chats, blogs, Twitter, es decir, toda esta parte de la ciberpragmática, cómo está tratando de ayudarnos a interpretar estas formas discursivas en los entornos sociodigitales. Y en 15 días tendremos como profesor invitado también a nuestro querido colega, el doctor Jorge Aguilera, consultor internacional desde Colombia. Va a estar conectado para hablar sobre cultura organizacional bajo la COVID-19. Recuerden, en punto de las 4 de la tarde, todos los lunes, aquí estaremos conversando con los expertos en la comunicación y la mercadotecnia estratégica para darnos algunas pautas para sobrellevar pues estas dinámicas al interior de nuestras instituciones. Muchísimas gracias a todos. Fue un gusto haberme encontrado con todos ustedes. Gracias a ustedes por su participación y nuevamente estaremos en comunicación la próxima semana. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias.